Era un cálido sábado por la tarde cuando llegamos a la casa de mi abuelo para celebrar su 80 cumpleaños. Mi madre y mi hermana Lucía habían pasado semanas planeando cada detalle. Decoraciones en tonos azul marino y dorado, una lista de música de boleros y tangos de su juventud, y una mesa de buffet repleta de sus platos favoritos. La paella valenciana que tanto le gustaba ocupaba el centro de la mesa, rodeada de tortilla española, jamón ibérico y varias bandejas de croquetas caseras que mi tía Dolores había preparado la noche anterior. El patio trasero bullía de actividad con parientes, amigos del barrio y algunas personas que apenas reconocía. A pesar del ambiente festivo, no podía quitarme de encima una ligera sensación de desconexión, aunque lo atribuía al estrés de una larga semana en la oficina. El proyecto de marketing que dirigía estaba en su fase final y los clientes se mostraban cada vez más exigentes, robándome horas de sueño durante los últimos días. Deambulé entre los invitados, ayudando a rellenar copas de sangría y conversando superficialmente con primos lejanos que solo veía en ocasiones como esta. Mi abuelo Manuel estaba sentado cerca del porche, sonriendo tranquilamente, con una manta de lana sobre las rodillas a pesar del calor moderado. Se le veía cansado pero contento, ocasionalmente asintiendo o dando palmaditas en la mano de quien se acercaba a saludarlo. Sus ojos, de un verde desgastado por los años, todavía brillaban cuando contaba alguna anécdota de su juventud en el pueblo de Teruel, antes de mudarse a Madrid. Mi madre revoloteaba por todas partes, ajustando guirnaldas y comprobando la tarta, mientras mi hermana Lucía, siempre perfeccionista, discutía con el servicio de catering sobre el momento adecuado para servir la cena. La escuché mencionar algo sobre la temperatura de las gambas al ajillo y el tiempo exacto para sacar las empanadas del horno. Típico de ella, pensé, siempre preocupada por los detalles mientras yo prefería dejarme llevar por el momento. Los niños correteaban por el jardín, persiguiéndose entre risas. Mi sobrina Carmen, con su vestido de flores, intentaba enseñar un baile a los más pequeños mientras mi tío Paco sacaba fotos con su nueva cámara digital, presumiendo de sus habilidades como fotógrafo aficionado. El aroma a romero y tomillo del jardín se mezclaba con el perfume de las mujeres mayores y el inconfundible olor a tabaco que mi tío Ramón trataba de disimular cada vez que volvía de fumar a escondidas junto a la verja. Me detuve un momento para observar toda la escena, esa mezcla de generaciones unidas por lazos de sangre y memorias compartidas. Pensé en lo mucho que significaba mi abuelo para todos nosotros, el pilar que había mantenido a la familia unida incluso en los momentos difíciles. Recordé sus historias sobre la guerra civil, las penurias de la posguerra, y cómo había construido su pequeño negocio de carpintería desde cero. Ahora, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, parecía contemplar su mayor obra, una familia numerosa y unida. Entonces, mientras me agachaba para ajustar un arreglo floral que se había volcado, sentí un toque suave pero firme en mi codo. Me giré para ver a mi esposo, Miguel, con una expresión inusualmente tensa. Sin sonreír, se inclinó y me susurró: «Coge tu abrigo. Nos vamos ahora. Actúa con normalidad». Lo miré, confundida y un poco avergonzada. Reí suavemente, suponiendo que era algún tipo de broma, pero él no se reía. Su rostro mostraba una seriedad que pocas veces le había visto, salvo en situaciones verdaderamente graves. Miguel, normalmente relajado y bromista, parecía otra persona en ese momento. «¿Qué pasa? No podemos irnos así. Acabamos de llegar», le respondí en voz baja, tratando de no llamar la atención de los invitados cercanos. «Por favor, Teresa, confía en mí». «Te lo explicaré en el coche», insistió, manteniendo una sonrisa forzada mientras saludaba con la mano a mi tía Carmen, que pasaba con una bandeja de aceitunas. Miré hacia mi abuelo, que en ese momento reía por algo que mi prima Isabel le estaba contando. Mi madre, desde la cocina, me hizo un gesto preguntándome si podía ayudar con los postres. Me sentí atrapada entre la urgencia de Miguel y mis obligaciones familiares. «Dame un minuto al menos», le dije a Miguel. «Tengo que inventar alguna excusa. No puedo simplemente desaparecer de la fiesta de mi abuelo». Miguel asintió, tenso, y se dirigió hacia la entrada mientras yo me acercaba rápidamente a mi madre en la cocina. Le expliqué que Miguel se sentía repentinamente indispuesto, una mentira improvisada sobre una migraña, y que debíamos irnos,
pero que regresaríamos más tarde si él se encontraba mejor. Mi madre, ocupada organizando los cafés, apenas prestó atención a mis explicaciones, limitándose a darme un beso apresurado y pedirme que cuidara de mi esposo. Cuando salí de la cocina, busqué a Miguel con la mirada. Lo encontré cerca de la puerta principal, observando a los invitados con una atención que me pareció extraña. Sus ojos escaneaban metódicamente el jardín, deteniéndose brevemente en cada grupo, como si buscara a alguien en particular. Nunca lo había visto comportarse así. Me acerqué a mi abuelo para despedirme, intentando que mi voz sonara natural cuando le expliqué que volveríamos más tarde. Él tomó mi mano entre las suyas, arrugadas y manchadas por el paso del tiempo, y me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las palabras. ¿Está todo bien, nieta?, preguntó con su voz cascada. Sí, abuelo, todo bien. Miguel tiene dolor de cabeza, eso es todo. Volveremos pronto, respondí, sintiendo una punzada de culpabilidad por mentirle en su día especial. Él asintió, no completamente convencido, y me dio un apretón en la mano antes de soltarla. Cuídate, Teresa, y cuida también a ese marido tuyo. Con un último vistazo al patio lleno de familiares, me dirigí hacia Miguel, que me esperaba con impaciencia apenas disimulada. Al pasar junto a la mesa de regalos, noté un paquete envuelto en papel plateado que no recordaba haber visto antes. Por alguna razón, ese detalle se quedó grabado en mi mente mientras seguía a Miguel hacia la salida. Miguel no esperó mi respuesta. Ya caminaba hacia el frente de la casa, mirando por encima del hombro como si alguien pudiera seguirnos. Dudé un momento, observando a la multitud en busca de alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Nada parecía fuera de lugar, solo una reunión familiar normal. Pero algo en el rostro de Miguel me había inquietado. Me deslicé dentro de la casa, agarré mi chaqueta del perchero del pasillo y lo seguí hasta la puerta, intentando no llamar la atención. Mientras caminábamos hacia el coche estacionado a la vuelta de la esquina, seguí preguntándole qué estaba pasando, pero él permanecía en silencio. El barrio de Chamberí, normalmente tan bullicioso, parecía extrañamente tranquilo esa tarde. Las calles empedradas y los edificios antiguos, con sus balcones de hierro forjado, siempre me habían dado una sensación de seguridad, de estar en casa, pero ahora todo parecía distinto, envuelto en una atmósfera de inquietud. Miguel desbloqueó las puertas del Seat León, arrancó el motor y no habló hasta que nos incorporamos a la calle principal. Finalmente dijo: algo no está bien. No puedo explicarlo todavía. Solo confía en mí. Su voz era baja y seria, el tipo de voz que solo usaba cuando las cosas eran verdaderamente urgentes. Fue entonces cuando yo también empecé a sentirlo. Esa opresión en el pecho, esa conciencia agudizada. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando entender. Condujimos en silencio durante unos minutos, el barrio quedando atrás. Miré por la ventanilla las fachadas de los edificios que pasaban como manchas de colores apagados. La calle Princesa estaba atestada de gente disfrutando del sábado, ajenos a nuestra atención. Observé a una pareja de ancianos caminando de la mano, a un grupo de adolescentes riendo frente a una heladería, a una madre empujando un cochecito. La normalidad del mundo exterior contrastaba brutalmente con la ansiedad creciente dentro del coche. Volví a mirar la calle donde acabábamos de dejar a toda mi familia celebrando. Sentí una extraña mezcla de culpa y temor. ¿Por qué había sido tan insistente? ¿Por qué ahora? Y entonces lo dijo. Vi a alguien allí que no esperaba ver. Alguien que no debería estar allí. Creo que está pasando algo. Quizás peligroso. Fue entonces cuando alcancé mi teléfono. ¿A quién viste, Miguel? ¿De qué estás hablando?, pregunté, sosteniendo el móvil sin desbloquearlo todavía. Miguel mantuvo la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. ¿Recuerdas el caso en el que trabajé hace unos meses? ¿El de la banda que se dedicaba a asaltar casas durante celebraciones familiares? Asentí lentamente. Miguel era inspector de policía en la comisaría de Tetuán, y aunque intentaba no traer su trabajo a casa, a veces compartía detalles de casos que lo afectaban especialmente. Recordaba vagamente sus menciones sobre una banda organizada que se infiltraba en eventos familiares para estudiar las casas y luego asaltarlas. Reconocí a uno de ellos, continuó Miguel. Estaba en la esquina del jardín, cerca de la puerta trasera. Llevaba traje, pero no parecía un invitado normal. No hablaba con nadie.
Solo observaba, y luego lo vi hacer una señal a otro tipo que salió por la puerta trasera inmediatamente después. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás seguro? Podría ser cualquiera. Quizás algún amigo del abuelo que no conocemos o... Teresa, llevo 20 años en la policía. Reconozco a un delincuente cuando lo veo. Me interrumpió con firmeza, pero sin agresividad. Este hombre, Ramírez, estuvo bajo vigilancia durante semanas. Nunca pudimos pillarlo infraganti, pero sabemos que es el cerebro de la operación. Lo reconocería en cualquier parte. Me quedé en silencio, procesando la información. La casa de mi abuelo estaba en una zona residencial tranquila, pero bastante acomodada, de Madrid. Una casa antigua, con muebles de valor y algunas antigüedades que mi abuelo había coleccionado durante años. Pensé en los álbumes de fotos familiares, en los recuerdos acumulados durante décadas, en la seguridad de ese espacio que siempre había sido un refugio para todos nosotros. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, notando que habíamos tomado la M30, alejándonos cada vez más del centro. Ya he enviado un mensaje a 2 compañeros que estaban de servicio cerca de la zona, explicó Miguel. Van a pasar casualmente por la casa para echar un vistazo. No quiero alarmar a nadie innecesariamente, pero tampoco podemos arriesgarnos. Deberíamos llamar a mamá, advertirle... No, Teresa. Si hay alguien vigilando, lo último que queremos es alertarlos. Tus padres podrían reaccionar de forma que los pusiera en peligro. Dejemos que mis compañeros evalúen la situación primero. Miré por la ventanilla, observando cómo el paisaje urbano daba paso a zonas más abiertas. No podía dejar de pensar en mi familia, en el abuelo Manuel celebrando sus 80 años, ajeno a cualquier amenaza. ¿Y si Miguel se equivocaba? ¿Y si era solo paranoia profesional? Pero en 20 años de carrera, Miguel rara vez se había equivocado en sus instintos. Hace unos meses, continuó Miguel, como leyendo mis pensamientos, esta banda entró en una casa en Pozuelo durante una comunión. Ataron a toda la familia, incluidos los niños. Se llevaron todo lo de valor y destrozaron lo que no pudieron cargar. Uno de los abuelos sufrió un infarto por el susto. No podemos permitir que algo así suceda en casa de tu abuelo. La imagen de mi abuelo Manuel, frágil pero digno en su sillón, expuesto a semejante violencia, me revolvió el estómago. Pensé en mi sobrina Carmen, en los niños correteando por el jardín, en mi madre y mi hermana, tan ocupadas asegurándose de que todo fuera perfecto. La idea de que estuvieran en peligro mientras nosotros nos alejábamos me resultaba insoportable. Tenemos que volver, dije de repente. No puedo dejarlos allí si hay alguna posibilidad de que estén en peligro. Miguel me miró brevemente, sorprendido por mi cambio de actitud. Teresa, no es seguro. Si volvemos y mi sospecha es correcta, podríamos empeorar las cosas. Confía en mis compañeros, son buenos en su trabajo. Son mi familia, Miguel, insistí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No puedo simplemente abandonarlos. Un silencio tenso llenó el coche mientras Miguel consideraba mis palabras. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, pero lo haremos a mi manera. Iremos a la comisaría primero. Quiero revisar el expediente de Ramírez, confirmar que es él. Y necesitamos refuerzos, no solo 2 agentes de patrulla. Accedí, aunque cada minuto lejos de la casa de mi abuelo me parecía una eternidad. Miguel tomó la siguiente salida, dirigiéndonos hacia la comisaría de Tetuán. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en el extraño contraje que había estado observando nuestra celebración familiar. ¿Qué habría visto exactamente? ¿A mi abuelo mostrando su colección de relojes antiguos a uno de sus amigos? ¿A mi madre sacando la cubertería de plata que solo usábamos en ocasiones especiales? ¿A mi tío Paco presumiendo del sistema de sonido nuevo que había instalado? El teléfono de Miguel sonó, sobresaltándonos a ambos. Lo conectó al Bluetooth del coche. «Inspector Sánchez», respondió con tono profesional. «Miguel, soy Ortega». La voz de su compañero sonaba tensa. «Estamos fuera de la casa que mencionaste. Todo parece tranquilo desde fuera, pero hemos detectado un vehículo sospechoso aparcado a unos 50 metros. Una furgoneta blanca con 2 ocupantes que llevan ahí desde que llegamos». Miguel me miró, su expresión confirmando mis temores. «Mantén la vigilancia, pero no intervengas todavía. Estamos de camino a la comisaría para organizar un operativo. Necesito que sigas observando y me informes de cualquier movimiento». «Entendido»,
respondió Ortega antes de colgar. Mis manos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba el teléfono. No sabía exactamente qué iba a reportar. Solo tenía la intuición de Miguel y una creciente sensación de inquietud. Pero algo en su tono me decía que debía tomarlo en serio. Marqué el número de mi madre y respiré profundamente, intentando calmar mi voz mientras esperaba que contestara. 1 tono, 2 tonos, 3. Finalmente, la voz de mi madre, casi inaudible por encima del ruido de fondo. «¿Teresa? ¿Ya vuelven? Tu tía Pilar acaba de llegar con las natillas que tanto le gustan al abuelo». «Mamá, escúchame», dije, tratando de mantener la calma. «Quiero que me digas si notas algo raro en la fiesta. Alguna persona que no conozcas o que parezca fuera de lugar». «¿Qué? Teresa, apenas te oigo con todo este alboroto. Tu primo Javier ha traído su guitarra y están todos cantando». «¿Por qué preguntas eso?» Miré a Miguel, que conducía con la vista fija en la carretera, pero claramente atento a mi conversación. ¿Cómo explicarle a mi madre, sin alarmarla, que podría haber delincuentes vigilando su casa? Solo por curiosidad, ¿hay algún invitado que no conozcas? ¿Alguien que el abuelo haya invitado y que sea nuevo para ti? Hubo una pausa, y luego mi madre respondió con tono extrañado. «Pues ahora que lo mencionas, hay un señor que dice ser un antiguo cliente del taller de tu abuelo. Vino con un regalo bastante caro, un reloj de pulsera. Tu abuelo parece conocerlo, pero yo no lo recuerdo». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Cómo es?» «Alto, bien vestido. Tiene un acento que no parece de Madrid». «¿Por qué, Teresa? ¿Qué está pasando?» Cubrí el micrófono y le susurré a Miguel. «Hay un hombre que dice ser cliente del abuelo. Le ha traído un reloj caro como regalo». Miguel frunció el ceño. «Pregúntale si está solo o acompañado». Volví a la llamada. «Mamá, ¿ese hombre está solo o vino con alguien?» «Vino con otro hombre, más joven. Creo que dijo que era su sobrino». «Teresa, me estás asustando». «¿Qué sucede?» «Nada, mamá. Solo mantente cerca del abuelo, ¿vale? Y si esos hombres intentan llevárselo aparte, por cualquier motivo, no lo permitas. Inventa una excusa. Diles que el abuelo necesita descansar o algo así». «Teresa, por Dios, dime qué está pasando». La voz de mi madre sonaba ahora realmente alarmada. Miré a Miguel, indecisa. Él asintió, como dándome permiso para revelar parte de la verdad. «Miguel cree haber reconocido a uno de esos hombres», expliqué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Podría estar relacionado con un caso en el que trabajó. Solo queremos asegurarnos de que todo está bien. La policía pasará por ahí en unos minutos, solo como precaución». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz había cambiado, volviéndose más controlada, más cautelosa. «Entiendo. No te preocupes. Cuidaré del abuelo. ¿Cuándo volverán ustedes?» «Pronto, mamá. Muy pronto. Solo actúa con normalidad, ¿vale? No queremos alarmar a nadie innecesariamente». Después de colgar, miré a Miguel, que ya estaba marcando otro número en su teléfono conectado al coche. «¿A quién llamas?» «A comisaría. Necesitamos más apoyo. Si Ramírez está allí con un cómplice, podrían estar planeando algo inmediato, no solo reconociendo el terreno para un futuro golpe». Mientras Miguel hablaba con sus superiores, mi mente repasaba la conversación con mi madre. El hombre que había traído un reloj caro, el sobrino que lo acompañaba, el acento que no parecía de Madrid. Todo encajaba con lo que Miguel sospechaba. Personas ajenas infiltrándose en la celebración, ganándose la confianza de mi abuelo con un regalo valioso. Pensé en mi abuelo Manuel, siempre tan confiado, tan dispuesto a ver lo mejor en las personas. A sus 80 años, después de una vida de trabajo honesto, era incapaz de concebir la maldad calculada de alguien que pudiera aprovecharse de su bondad. Recordé cómo, hace apenas unos años, había sido víctima de una estafa telefónica que le costó sus ahorros de 3 meses. Mi padre había tenido que intervenir para recuperar parte del dinero, y mi abuelo, lejos de volverse más precavido, seguía creyendo que había sido solo un malentendido. «Ya está», dijo Miguel después de colgar. «Enviarán un equipo de intervención. Llegarán en menos de 10 minutos. Y nosotros también vamos para allá ahora mismo. ¿No íbamos a la comisaría primero? Cambio de planes. Si estos tipos están ahí con tu abuelo, no podemos perder tiempo».
El comisario ha autorizado la intervención basándose en mi identificación de Ramírez. Confían en mi criterio. Miguel dio un giro brusco en la siguiente rotonda, tomando la dirección contraria, de vuelta hacia la casa de mi abuelo. El coche aceleró, y noté que Miguel activaba las luces policiales ocultas en la parrilla del vehículo, aunque sin la sirena para no alertar a nadie por anticipado. «Escucha, Teresa», dijo Miguel mientras conducía, su voz profesional mezclándose con un tono de preocupación personal. «Cuando lleguemos, quiero que te quedes en el coche. El equipo táctico se encargará de entrar y evaluar la situación. No sabemos si estos tipos van armados, pero mi familia está ahí dentro, Miguel. No puedo quedarme fuera sin hacer nada. Precisamente porque tu familia está dentro, necesito que te quedes fuera. No puedo concentrarme en el operativo si estoy preocupado por ti. Por favor, Teresa, confía en mí en esto». Quería protestar, pero sabía que tenía razón. Yo no era policía. No tenía entrenamiento para situaciones de riesgo. Lo mejor que podía hacer era no estorbar. Asentí en silencio, mirando por la ventanilla cómo las calles familiares de Madrid pasaban velozmente. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana Lucía. «¿Dónde están? El abuelo quiere cortar la tarta. Estos tipos raros insisten en llevárselo a la otra habitación para darle no sé qué sorpresa. Mamá está rara. No quiere que vaya. ¿Qué pasa?» Se lo mostré a Miguel, que maldijo por lo bajo y pisó el acelerador. «Están intentando aislarlo», dijo con urgencia. «Llámala. Dile que no deje que se lo lleven bajo ningún concepto». Con dedos temblorosos, marqué el número de mi hermana, pero saltó directamente al buzón de voz. Intenté con el de mi madre, con el mismo resultado. «No contestan», dije, sintiendo que el pánico empezaba a apoderarse de mí. «Tranquila», respondió Miguel, aunque su propia voz sonaba tensa. «Estamos a 5 minutos. El equipo táctico ya debe estar posicionándose. 5 minutos. 300 segundos que parecían una eternidad mientras imaginaba los peores escenarios. Mi abuelo, frágil y confiado, siendo llevado a alguna habitación apartada por esos desconocidos. Mi familia, ajena al peligro, continuando con la celebración. Los niños, vulnerables e inocentes, expuestos a quién sabe qué riesgos. Ya casi estamos», dijo Miguel, doblando la esquina de la calle donde vivía mi abuelo. Desde lejos, todo parecía normal. Coches aparcados, algunas personas paseando, la música que salía de la casa apenas audible desde la distancia. Pero al acercarnos, noté los vehículos policiales discretamente estacionados a una manzana de distancia, y a varios agentes vestidos de civil, dispersos estratégicamente por la zona. Miguel detuvo el coche justo detrás de un furgón policial camuflado. Un hombre con aspecto serio se acercó a la ventanilla del conductor. Reconocí al inspector Martínez, el superior de Miguel. «Sánchez, justo a tiempo», dijo Martínez, inclinándose para hablar a través de la ventanilla. «Tenemos la casa rodeada. 2 de los nuestros están dentro haciéndose pasar por invitados tardíos. Confirman que Ramírez está ahí con otro sujeto conocido, López. Al parecer, están intentando llevar al anciano a otra habitación. Mi madre y mi hermana intentan impedirlo», añadí, inclinándome sobre Miguel para que Martínez me escuchara. «Les dije que no permitieran que se llevaran al abuelo». Martínez asintió. «Bien hecho, señora. Eso nos da tiempo. Estamos a punto de entrar, pero queremos hacerlo de forma controlada, sin causar pánico entre los invitados». «¿Hay niños dentro?» «Sí, varios, incluida mi sobrina de 6 años», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Entendido. Sánchez, únete al equipo de entrada. Conoces a los sospechosos y la distribución de la casa. Señora, por favor, quédese en el vehículo». Miguel me miró, sus ojos buscando mi aprobación. Asentí, forzando una sonrisa de confianza que no sentía realmente. «Ve, sácalos de ahí». Mientras Miguel se alejaba con Martínez hacia el grupo de agentes que se preparaba discretamente, me quedé sola en el coche, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentir cada pulsación en mis oídos. A través del parabrisas, veía la casa de mi abuelo, aparentemente tranquila, con las guirnaldas de colores asomando por encima del muro del jardín. La música seguía sonando. La vida seguía su curso, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Mi teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de mi hermana. «Teresa,
Estos tipos están insistiendo mucho. Dicen que tienen fotos antiguas del abuelo que quieren mostrarle en privado. Mamá está muy nerviosa. ¿Qué hago? En cuestión de minutos, la calle tranquila donde vivía mi abuelo se transformó en el escenario de un operativo policial discreto pero intenso. Desde el coche, observaba cómo los agentes se comunicaban mediante gestos y susurros, posicionándose estratégicamente alrededor de la casa. Algunos vestían de civil, mezclándose con los transeúntes ocasionales. Otros, con chalecos antibalas apenas visibles bajo camisas informales. Miguel estaba entre ellos, reconocible para mí incluso de espaldas por su postura característica, ligeramente inclinada hacia adelante, como preparado para saltar en cualquier momento. Respondí rápidamente al mensaje de mi hermana. Lucía, no dejes que se lleven al abuelo. La policía está fuera. Miguel está aquí. Inventa cualquier excusa. Apenas había enviado el mensaje cuando vi que los agentes comenzaban a moverse. 2 de ellos se acercaron a la puerta principal, aparentando ser invitados rezagados, mientras otros se deslizaban hacia la parte trasera del jardín. La operación parecía una danza silenciosa, una coreografía perfectamente ensayada, donde cada movimiento tenía un propósito. Mi teléfono vibró nuevamente. Lucía. Han insistido tanto que mamá ha tenido que decirles que el abuelo necesita tomar su medicación. Están esperando en el despacho. El tipo mayor parece molesto. Teresa, tengo miedo. La ansiedad me consumía. Quería salir corriendo del coche, entrar en la casa, proteger a mi familia, pero sabía que sería contraproducente. En lugar de eso, reenvié el mensaje a Miguel, quien lo leyó mientras recibía las últimas instrucciones de Martínez. Vi cómo su rostro se tensaba aún más, y cómo asentía con determinación antes de dirigirse hacia la casa con paso decidido. Los minutos siguientes fueron una tortura de incertidumbre. La música seguía sonando. Las risas ocasionales de los invitados se escuchaban desde el jardín, ajenos al drama que se desarrollaba. Desde mi posición, no podía ver lo que ocurría dentro de la casa, solo el movimiento de sombras tras las ventanas y el ocasional destello de lo que supuse serían las placas policiales. De repente, un silencio absoluto cayó sobre la escena. La música se detuvo abruptamente. Me enderecé en el asiento, conteniendo la respiración. Pasaron 10, 20, 30 segundos de silencio inquietante. Y entonces, el caos. Primero fueron los gritos, luego el sonido inconfundible de muebles cayendo y cristales rompiéndose. Vi a varias personas salir precipitadamente al jardín, algunos invitados confundidos, buscando refugio en la calle. Mi tía Carmen apareció sosteniendo a 2 niños pequeños de la mano, alejándolos rápidamente de la casa. Quise llamarla, pero antes de poder decidirme, una serie de gritos más fuertes resonaron desde el interior. No pude contenerme más. Salí del coche y corrí hacia la casa, ignorando las instrucciones de Miguel. Al llegar a la puerta, me encontré con un agente que intentó detenerme. Señora, no puede entrar ahora. Es peligroso. Es la casa de mi abuelo. Mi familia está ahí dentro. Grité, intentando pasar. Teresa. La voz de mi madre me detuvo en seco. Estaba en el jardín, pálida pero entera, sosteniendo la mano de mi sobrina Carmen. Estamos bien, tranquila. Me lancé hacia ella, abrazándola con fuerza. ¿Y el abuelo? ¿Y Lucía? ¿Dónde están? El abuelo está bien. Está con tu tío Paco en la cocina. Lucía está con ellos. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera en shock. Los policías entraron justo cuando esos hombres empezaban a ponerse agresivos. Tu marido llegó primero. Antes de que pudiera preguntar más, un estruendo proveniente del interior de la casa nos sobresaltó. Instintivamente, mi madre cubrió los oídos de Carmen, mientras yo me tensaba, preparada para lo peor. Segundos después, 2 agentes uniformados salieron escoltando a un hombre esposado. Reconocí en él al cliente que había mencionado mi madre, aunque ahora su aspecto elegante estaba descompuesto. El traje arrugado, un hilo de sangre bajando desde su ceja izquierda, la expresión de furia contenida. «Ese es», exclamó mi madre, apretando con más fuerza la mano de Carmen, el que insistía en llevarse a papá a solas. Detrás de él salió otro hombre más joven, también esposado, con un agente a cada lado. Este tenía un aspecto más desaliñado,
con un moretón formándose ya en su mejilla derecha. Miró en nuestra dirección y escupió al suelo, provocando que el agente a su lado lo sujetara con más firmeza. «Vamos, López, compórtate», dijo el agente, empujándolo hacia uno de los coches policiales estacionados ahora frente a la casa. La escena parecía sacada de una película policíaca, completamente fuera de lugar en el tranquilo barrio residencial donde mi abuelo había vivido durante más de 40 años. Los vecinos se asomaban desde ventanas y balcones, algunos incluso habían salido a la calle, observando con una mezcla de curiosidad y aprensión. Vi a la señora Rodríguez, la vecina de enfrente, santiguándose mientras murmuraba algo a su marido. Busqué a Miguel entre el caos, necesitando desesperadamente verlo, confirmar que estaba bien. Lo encontré saliendo de la casa, acompañando a mi hermana Lucía, que parecía conmocionada pero ilesa. Al verme, Miguel me dedicó una breve sonrisa tranquilizadora antes de dirigirse hacia Martínez para reportar. Lucía corrió hacia nosotras, abrazándonos a mi madre y a mí simultáneamente. Dios mío, Teresa, tenías razón. Esos hombres, cuando Miguel entró con los otros policías, deberías haber visto sus caras. El mayor intentó sacar algo del bolsillo, pero no tuvo tiempo. ¿Qué querían? ¿Qué iban a hacerle al abuelo?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. El inspector dice que probablemente querían secuestrarlo, respondió mi madre en voz baja, asegurándose de que Carmen no pudiera oírla. Parece que se dedican a eso. Secuestran a personas mayores durante eventos familiares y piden rescate. Saben que las familias pagarán cualquier cantidad para recuperarlos rápidamente. La idea me revolvió el estómago. Pensé en mi abuelo, en su fragilidad, en el terror que habría sentido al encontrarse de repente en manos de esos criminales. ¿Dónde está él ahora? Necesito verlo. En la cocina, con Paco y Javier. Los policías están tomando su declaración. Está un poco confundido, pero bien. Ya sabes cómo es papá, más preocupado por la fiesta arruinada que por el peligro que ha corrido. Miguel se acercó a nosotras, su rostro profesional mezclándose con el alivio personal. Todo está bajo control. Hemos detenido a Ramírez y López. En su furgoneta encontramos sedantes, cuerdas y una pistola. Iban a llevarse a tu abuelo hoy mismo. ¿Cómo lo supiste, Miguel?, preguntó Lucía, todavía temblando ligeramente. Si no hubieras reconocido a ese hombre. Parte de mi trabajo es reconocer a tipos como Ramírez, respondió Miguel con seriedad. Llevamos meses tras esta banda. Han estado operando en varios barrios acomodados de Madrid, aprovechando celebraciones familiares para identificar objetivos vulnerables. Un agente se acercó a Miguel, interrumpiendo nuestra conversación. Inspector Sánchez, necesitamos que venga un momento. El sospechoso Ramírez está haciendo declaraciones sobre cómplices adicionales. Miguel asintió, dirigiéndome una mirada rápida. Volveré enseguida. Quédate con tu familia. Y con eso, se alejó, reasumiendo su papel de policía. Los siguientes minutos transcurrieron en una especie de confusión organizada. Los agentes tomaban declaraciones a los invitados, algunos de los cuales ya se marchaban, visiblemente alterados por los acontecimientos. Los técnicos forenses examinaban la furgoneta estacionada a pocos metros, extrayendo evidencias en bolsas selladas. Periodistas locales comenzaban a llegar, atraídos por las noticias del operativo policial en un barrio normalmente tranquilo. Finalmente, pude entrar en la casa y ver a mi abuelo. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de té frente a él y una manta sobre los hombros a pesar del calor. Su rostro arrugado mostraba confusión, pero también una calma sorprendente. «Abuelito», dije, arrodillándome junto a él y tomando sus manos entre las mías. «¿Estás bien?» Él me miró con esos ojos verdes desgastados pero aún brillantes. «Claro que estoy bien, nieta. Un poco de alboroto no va a acabar conmigo». Su voz sonaba firme, aunque noté un ligero temblor en sus manos. «Tu marido entró como un héroe de película. Deberías haberlo visto». Sonreí a través de las lágrimas que comenzaban a formarse. «Me lo imagino. Ese hombre, el que decía ser cliente de mi taller, nunca lo había visto antes», confesó mi abuelo, frunciendo el ceño. «Pero parecía conocer detalles de mi trabajo. Supongo que había investigado. Me regaló un reloj, ¿sabes? Un Omega precioso. Demasiado caro para ser un simple agradecimiento. Era parte de su plan, abuelo».
para ganarse tu confianza. Mi abuelo asintió lentamente. Ya no sé en quién confiar, Teresa. ¿El mundo ha cambiado tanto? Le apreté las manos con más fuerza. Puedes confiar en tu familia. Siempre. Durante la hora siguiente, la casa de mi abuelo se convirtió en una improvisada comisaría. Los agentes iban y venían, tomando declaraciones, fotografiando espacios, recopilando evidencias. La celebración del 80 cumpleaños había quedado definitivamente interrumpida, sustituida por un operativo policial que revelaba una trama mucho más siniestra de lo que inicialmente habíamos imaginado. Sentados en el salón, mi familia y yo escuchábamos atentamente mientras el inspector Martínez nos explicaba la situación. Mi abuelo permanecía en su sillón favorito, con mi madre a un lado y mi tío Paco al otro, como guardaespaldas improvisados. Lucía se encargaba de mantener a los niños entretenidos en el jardín, lejos de la conversación de los adultos. El hombre que se hacía llamar Antonio Vega es en realidad Fernando Ramírez, cabecilla de una organización criminal especializada en secuestros exprés de personas mayores, explicó Martínez, consultando sus notas. Su modus operandi consiste en infiltrarse en celebraciones familiares, identificar objetivos vulnerables y ganarse su confianza antes de actuar. ¿Pero cómo supieron de la fiesta del abuelo?, preguntó mi madre, todavía visiblemente afectada. No era un evento público. Martínez miró brevemente a mi hermana, que acababa de entrar al salón, antes de responder. Las redes sociales, señora. Su hija Lucía publicó los detalles de la celebración en Instagram la semana pasada, incluyendo la dirección exacta y horarios. Lucía palideció, llevándose una mano a la boca. Dios mío, fue culpa mía. No es su culpa, intervino Miguel rápidamente. Estos criminales buscan activamente este tipo de información. Se han vuelto expertos en rastrear eventos familiares a través de redes sociales. Lamentablemente, es un riesgo del que poca gente es consciente. Mi abuelo, que había permanecido en silencio, habló entonces con voz cansada pero firme. Lo que no entiendo es por qué yo. No soy rico. Mi pensión apenas da para vivir. Martínez intercambió una mirada con Miguel, quien asintió y tomó la palabra. Don Manuel, estos delincuentes no buscan necesariamente a personas con grandes fortunas. Buscan familias unidas, que harían cualquier cosa por proteger a sus seres queridos. Un rescate de 30.000 euros puede no parecer mucho para una banda criminal, pero multiplicado por varios secuestros al mes. Es un negocio, completó mi tío Paco con amargura. Un negocio despreciable. El inspector Martínez continuó. Según la información que hemos obtenido de los detenidos, tenían planeado sacar a don Manuel de la casa con algún pretexto, sedarlo y transportarlo a un piso franco en Leganés. Desde allí, habrían contactado a la familia exigiendo un rescate, amenazando con hacerle daño si no pagaban rápidamente. Mi madre sollozó en silencio, apretando con más fuerza la mano de mi abuelo. Mi tío Paco se levantó, incapaz de contener su rabia, y comenzó a pasear por el salón. Lo más preocupante, añadió Miguel, es que esta no es la primera vez que actúan. Hemos identificado al menos 5 casos similares en los últimos 6 meses, solo en la Comunidad de Madrid. Personas mayores secuestradas durante celebraciones familiares, rescates pagados y, en algunos casos, desenlaces trágicos cuando las familias no podían reunir el dinero a tiempo o intentaban contactar con la policía. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Pensé en todas esas familias, en su desesperación, en el terror de sus seres queridos secuestrados, y luego pensé en mi abuelo, en lo cerca que había estado de convertirse en otra víctima. Hay algo más que deben saber, dijo Martínez después de unos momentos. El segundo detenido, Julián López, ha comenzado a colaborar a cambio de reducción de pena. Nos ha revelado que tienen cómplices en varios servicios, incluyendo empresas de catering y floristerías que suelen contratarse para eventos familiares. Lucía jadeó. El catering. Discutí con uno de los camareros porque insistía en servir la cena antes de lo acordado, justo cuando esos hombres aparecieron. Probablemente intentaba crear una distracción, confirmó Miguel. Es parte de su estrategia. Generar pequeños caos para que la familia esté ocupada mientras ellos actúan. Mi mente volvió a los momentos previos a nuestra salida. El camarero discutiendo con Lucía, mi madre ocupada con los preparativos, los invitados distraídos con la música y la comida.
El escenario perfecto para que nadie notara la ausencia del abuelo, hasta que fuera demasiado tarde. El reloj que le regalaron, dije de repente, recordando lo que mi abuelo había mencionado. ¿Era parte del plan? Martínez asintió. Hemos comprobado el reloj. Aunque parece auténtico, es una falsificación. Pero lo más inquietante es que encontramos un dispositivo de rastreo en su interior. Habrían podido seguir los movimientos de su abuelo incluso si el plan inicial fallaba. La sofisticación del plan me dejó helada. No se trataba de delincuentes improvisados, sino de una organización meticulosa que planeaba cada detalle, que estudiaba a sus víctimas, que se infiltraba en sus vidas de forma casi imperceptible. ¿Cómo podemos protegernos de algo así?, preguntó mi tío Paco, verbalizando lo que todos pensábamos. La discreción es fundamental, respondió Miguel. Limitar la información que se comparte en redes sociales, especialmente detalles sobre eventos familiares, direcciones, horarios. Desconfiar de regalos o atenciones excesivas de desconocidos. Y, por supuesto, estar atentos a comportamientos sospechosos como los que notamos hoy. Mi madre, que había permanecido callada, se secó las lágrimas y habló con voz temblorosa. Si no hubiera sido por Miguel y Teresa. No quiero ni pensarlo. Miré a mi esposo, sintiendo una oleada de gratitud y admiración. Su instinto policial, su capacidad para detectar lo que para otros pasaba desapercibido, había salvado a mi abuelo de un destino que no quería imaginar. El inspector Martínez comenzó a recoger sus notas. Seguiremos con la investigación. Es probable que necesitemos más declaraciones en los próximos días, pero por ahora, creo que todos necesitan descansar. Dejaremos una patrulla vigilando la casa esta noche, solo como precaución. Mientras los agentes se preparaban para marcharse, mi abuelo se levantó lentamente de su sillón. A pesar de su edad y del shock, su figura conservaba una dignidad que siempre había admirado. Se acercó a Miguel y, en un gesto que me conmovió profundamente, lo abrazó. «Gracias, hijo», dijo con voz quebrada. «Has salvado más que mi vida hoy. Has salvado a nuestra familia de un dolor que no habría tenido fin». Miguel, normalmente tan profesional y contenido, pareció momentáneamente desconcertado por esta muestra de afecto. Luego, devolvió el abrazo con suavidad, consciente de la fragilidad de mi abuelo. «Solo hice mi trabajo, don Manuel». «No», respondió mi abuelo, apartándose para mirarlo a los ojos. «Hiciste mucho más. Viste lo que nadie más podía ver. Y por eso siempre estaré en deuda contigo». El ambiente en la casa fue cambiando gradualmente a medida que los policías se marchaban. La tensión dio paso al agotamiento, pero también a una extraña sensación de unidad. Los pocos invitados que habían permanecido hasta el final se despidieron con abrazos más largos de lo habitual, como si todos hubiéramos tomado conciencia de lo frágil que es la vida, de lo rápido que puede cambiar todo. Mi tía Dolores, siempre práctica, comenzó a ordenar la cocina, guardando los restos de comida y lavando platos como si la actividad física pudiera borrar el trauma de lo ocurrido. Mi tío Paco revisaba las cerraduras de puertas y ventanas una y otra vez, convertido repentinamente en guardián de la seguridad familiar. Lucía, todavía afectada por su inadvertida participación en los acontecimientos, se ocupaba de los niños con una atención casi obsesiva, como si temiese que alguien pudiera arrebatárselos en cualquier momento. «Creo que deberíamos quedarnos todos aquí esta noche», propuso mi madre, mientras preparaba café para los que quedábamos. No me sentiría tranquila dejando solo a papá. Nadie discutió la idea. La casa de mi abuelo, aunque no muy grande, tenía espacio suficiente para acomodarnos a todos. Miguel y yo nos quedaríamos en el sofá del salón, Lucía y los niños en la habitación de invitados. Mi madre, como siempre, dormiría cerca de mi abuelo, en la pequeña alcoba contigua a su dormitorio, que había ocupado mi abuela hasta su fallecimiento 5 años atrás. Mientras ayudaba a mi madre a preparar las camas improvisadas, me sorprendí pensando en cómo había cambiado todo en apenas unas horas. La alegría de la celebración, la normalidad cotidiana, se habían transformado en un recordatorio brutal de que el peligro puede acechar en los momentos más inesperados. «¿En qué piensas?», preguntó mi madre, notando mi silencio mientras extendíamos sábanas limpias sobre el sofá. «En lo rápido que puede cambiar todo», respondí.
Esta mañana solo me preocupaba llegar a tiempo para ayudar con los preparativos. Ahora, mi madre dejó lo que estaba haciendo y me abrazó, un gesto poco habitual en ella, siempre tan contenida con sus emociones. Lo importante es que estamos todos bien, gracias a Dios y a tu marido. Cuando terminamos de acomodar todo, me encontré a Miguel en la cocina, hablando en voz baja por teléfono con algún compañero de trabajo. Al verme, se despidió rápidamente y guardó el móvil. ¿Novedades?, pregunté, sirviéndome una taza del café que quedaba. Están interrogando a Ramírez y López por separado. López está cantando como un canario, dando nombres, ubicaciones, detalles de otros secuestros. Ramírez se mantiene en silencio, pero con lo que ya tenemos, no escapará de una condena larga. Me senté junto a él en la pequeña mesa de la cocina, súbitamente exhausta. ¿Cómo lo supiste, Miguel? ¿Cómo pudiste ver a través de su disfraz cuando nadie más notó nada extraño? Miguel reflexionó un momento antes de responder. No fue solo entrenamiento policial, Teresa. Fue algo más instintivo. La forma en que miraba a tu abuelo, no como alguien que siente afecto o respeto, sino como quien evalúa un objeto. Y luego, esa forma de susurrarle al cómplice. He visto ese comportamiento demasiadas veces para no reconocerlo. Apoyé mi cabeza en su hombro, agradecida por su presencia, por su instinto, por todo lo que representaba en mi vida. Salvaste a mi abuelo. Salvamos a tu abuelo, corrigió suavemente. Si no hubieras confiado en mí, si no hubiéramos actuado rápido. No terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que podría haber ocurrido. En los días que siguieron, no pude dejar de pensar en lo ocurrido. La fiesta, que debía haber sido una celebración alegre, quedó manchada por el miedo y la incertidumbre, pero también, paradójicamente, se había convertido en un recordatorio de lo que realmente importaba: la familia, la protección mutua, los lazos invisibles que nos mantenían unidos incluso en los momentos más oscuros. Volvimos a nuestra rutina gradualmente. Yo regresé al trabajo en la agencia de publicidad, intentando concentrarme en campañas y plazos de entrega, mientras mi mente regresaba una y otra vez a la imagen de mi abuelo, frágil pero digno, y a esos hombres que habían planeado arrebatárnoslo. Miguel se sumergió en la investigación del caso, pasando largas horas en comisaría, llegando a casa tarde con ojeras pronunciadas, pero también con la satisfacción de estar desentrañando una red criminal que había aterrorizado a familias como la nuestra. Una semana después del incidente, mi madre nos convocó a todos para una comida familiar en casa del abuelo. Necesitamos recuperar ese espacio, dijo por teléfono. No podemos permitir que el miedo nos robe también los buenos recuerdos. Así que allí estábamos, reunidos nuevamente alrededor de la mesa del comedor. Mi abuelo en la cabecera, como siempre, aunque ahora con una expresión más cautelosa en sus ojos verdes. Mi madre había preparado cocido madrileño, el plato favorito de todos, y mi tía Dolores había traído torrijas para el postre. Era casi como cualquier domingo familiar antes del incidente, excepto por la nueva conciencia que flotaba entre nosotros, un entendimiento tácito de la fragilidad de nuestra seguridad. He estado pensando, dijo mi abuelo después de que termináramos el primer plato, que quizás debería vender esta casa. Un silencio atónito siguió a sus palabras. La casa había sido el hogar familiar durante más de 4 décadas. Mis padres se habían conocido en una fiesta en ese mismo jardín. Yo había dado mis primeros pasos en ese salón. La idea de que mi abuelo considerara abandonarla era impensable. «Papá, no puedes hablar en serio», protestó mi madre. «Esta es tu casa, tu hogar». Mi abuelo miró alrededor de la mesa antes de responder. «Ya no me siento seguro aquí, Carmen. Cada vez que suena el timbre, cada vez que alguien llama a la puerta, no puedo evitar preguntarme si es otra persona que quiere hacerme daño». La confesión de mi abuelo, siempre tan fuerte, tan independiente, me rompió el corazón. El daño que esos criminales habían causado iba mucho más allá del intento de secuestro frustrado. Habían robado la tranquilidad de un hombre que había trabajado toda su vida para construir un espacio seguro para su familia. «Podríamos instalar un sistema de seguridad», sugirió mi tío Paco. «Cámaras, alarmas, lo que haga falta. O podría venir a vivir conmigo», ofreció mi madre. «Mi piso tiene una habitación libre desde que Antonio se fue a estudiar a Barcelona». Mi abuelo negó con la cabeza. «No quiero ser una carga para nadie».
Y tampoco quiero vivir como un prisionero, rodeado de cámaras y alarmas. No se trata de eso, abuelo, intervine. Se trata de adaptarnos a una realidad que, lamentablemente, existe. No podemos permitir que el miedo nos dicte cómo vivir. Miguel, que había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Don Manuel, entiendo perfectamente cómo se siente. He visto a muchas víctimas pasar por lo mismo. Pero huir no es la solución. El miedo viaja con nosotros. Mi abuelo lo miró con una mezcla de respeto y resignación. ¿Y qué propones entonces, Miguel? Que haga como si nada hubiera pasado. No, respondió Miguel con suavidad. Propongo que tome precauciones razonables, que sea más cuidadoso con la información que comparte, que esté atento a su entorno, pero que no renuncie a su hogar, a sus recuerdos, a su independencia. Eso sería darles una victoria que no merecen. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Mi abuelo removió pensativamente el guiso en su plato, como si buscara respuestas entre los garbanzos y las patatas. Quizás tengas razón, concedió finalmente. Esta casa es todo lo que me queda de vuestra abuela. Cada rincón guarda un recuerdo de nuestra vida juntos. No sé si podría empezar de nuevo en otro lugar a mi edad. No tienes por qué hacerlo, papá, dijo mi madre, tomando su mano. Podemos encontrar maneras de que te sientas seguro aquí. La conversación derivó hacia soluciones prácticas. Mi tío Paco, siempre el técnico de la familia, habló de instalar un sistema de videoportero discreto. Lucía sugirió crear un grupo de WhatsApp familiar para que el abuelo pudiera comunicarse fácilmente con todos nosotros en cualquier momento. Mi madre propuso que alguien se quedara con él durante unos días, hasta que recuperara la confianza. Mientras los escuchaba, observé a mi abuelo. Había envejecido 10 años en una semana. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, su postura más encorvada, pero en sus ojos todavía brillaba esa chispa de determinación que lo había definido toda su vida. El hombre que había sobrevivido a la guerra civil siendo niño, que había sacado adelante a una familia durante la posguerra, que había construido un negocio desde cero, no se rendiría fácilmente. Esa noche, cuando Miguel y yo nos preparábamos para volver a casa, mi abuelo me pidió que me quedara un momento a solas con él en la galería. Era un pequeño espacio acristalado que daba al jardín trasero, su rincón favorito para leer el periódico por las mañanas. «Quiero que sepas algo, Teresa», dijo mientras contemplábamos juntos el cielo estrellado de Madrid, sorprendentemente visible esa noche. «Estoy orgulloso de la mujer en que te has convertido, y también estoy orgulloso del hombre que has elegido como compañero». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Mi abuelo nunca había sido especialmente expresivo con sus emociones. «Gracias, abuelo. Eso significa mucho para mí». Miguel vio lo que nadie más pudo ver. Continuó. «Cuando era joven, tu abuela solía decir que podía reconocer a una buena persona solo con mirarla a los ojos. Siempre pensé que era una superstición suya, pero ahora no estoy tan seguro». «¿A qué te refieres?» «A que hay personas que tienen un don, una intuición especial para ver más allá de las apariencias. Tu abuela lo tenía, y creo que tu marido también». Pensé en Miguel, en su capacidad para leer situaciones, para detectar peligros invisibles para otros. No era solo su entrenamiento policial, era algo más profundo, más instintivo. «Quizás tengas razón», concedí. «Pero tú también tienes ese don, abuelo. Siempre has sabido aconsejarme cuando estaba confundida. Siempre has visto en mí cosas que ni yo misma podía ver». Mi abuelo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Tal vez, o tal vez solo sea el privilegio de la edad, de haber visto tanto de la vida que los patrones empiezan a repetirse». Permanecimos en silencio unos minutos, contemplando el jardín sumido en sombras. En la distancia, se escuchaba el rumor constante de la ciudad, el ocasional claxon de un coche, la música apagada de algún bar cercano. La vida continuaba, indiferente a nuestros pequeños dramas personales. «He tomado una decisión», dijo finalmente mi abuelo. «No venderé la casa. No dejaré que el miedo me quite lo que he construido durante toda mi vida. Pero tampoco seré imprudente. Aceptaré algunas de las medidas de seguridad que propone Paco. Y quizás considere la oferta de tu madre de quedarme con ella unos días». Lo abracé, sintiendo su cuerpo frágil pero resistente contra el mío. «Me parece una decisión sabia, abuelo. Y hay algo más», añadió,
separándose para mirarme a los ojos. Quiero que tú y Miguel vengáis a cenar más a menudo, no solo por seguridad, sino porque me gusta tenerlos cerca. Me recuerdan que, a pesar de todo lo malo que hay en el mundo, también existe lo bueno. Esa noche, mientras conducíamos de regreso a nuestro apartamento, le conté a Miguel mi conversación con el abuelo. Él escuchó en silencio, con la vista fija en la carretera iluminada por las farolas de la M30. Tu abuelo es un hombre sabio, dijo finalmente. Ha vivido lo suficiente para saber que el miedo puede ser más peligroso que cualquier amenaza real. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de él? Reflexioné. Su capacidad para adaptarse, para seguir adelante incluso después de golpes tan duros. La muerte de la abuela, ahora esto, y sigue encontrando razones para levantarse cada mañana. Miguel tomó mi mano sobre la consola central del coche. Es una cualidad familiar, creo. Tú también la tienes. Pensé en los días transcurridos desde el incidente, en cómo todos habíamos encontrado formas de procesar lo ocurrido, de integrar esa nueva realidad en nuestras vidas, sin permitir que nos paralizara. Mi madre, volviendo a cocinar los platos favoritos del abuelo como si la normalidad pudiera conjurarse a través de los rituales cotidianos. Mi hermana Lucía, ahora meticulosamente cuidadosa con su privacidad online, eliminando información personal de sus redes sociales. Mi tío Paco, canalizando su preocupación en soluciones prácticas, y yo misma, encontrando en el trabajo y en la rutina un ancla para no dejarme arrastrar por el miedo. Quizás tengas razón, concedí. Quizás sea una cualidad familiar. No es solo vuestra familia, añadió Miguel después de un momento. He visto esa misma resiliencia en muchas personas a lo largo de mi carrera. Es sorprendente lo que el ser humano puede soportar y superar. Mientras entrábamos en nuestro barrio, las calles familiares me parecieron diferentes, como si las viera por primera vez. Las farolas proyectaban sombras más largas. Los edificios parecían simultáneamente más amenazantes y más acogedores. El mundo no había cambiado, pero mi percepción de él sí. ¿Crees que alguna vez volveremos a sentirnos completamente seguros?, pregunté mientras Miguel aparcaba frente a nuestro edificio. Él apagó el motor y se giró para mirarme directamente. La seguridad completa es una ilusión, Teresa. Siempre lo ha sido. Pero aprender a vivir con esa incertidumbre, encontrar alegría y propósito a pesar de ella, eso es lo que importa. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en todas las personas que habían pasado por experiencias similares o peores, en todas las familias que, como la nuestra, habían visto su sentido de seguridad destrozado en cuestión de minutos. Y me pregunté cuántas habrían encontrado la fuerza para reconstruir, para seguir adelante, para no permitir que el miedo definiera el resto de sus vidas. Al día siguiente, llamé a mi abuelo temprano, solo para escuchar su voz, para asegurarme de que estaba bien. Me contó que había dormido mejor, que estaba considerando retomar sus paseos matutinos por el parque cercano, quizás acompañado por algún vecino. Pequeños pasos hacia la normalidad, hacia la recuperación de espacios que el miedo había intentado arrebatarle, y supe entonces, con una certeza que me sorprendió, que estaríamos bien. No porque el mundo fuera un lugar seguro, nunca lo había sido, sino porque habíamos aprendido algo fundamental, que nuestra verdadera seguridad no residía en cerraduras o sistemas de alarma, sino en esos vínculos invisibles pero inquebrantables que nos unían, en esa capacidad para cuidarnos mutuamente, para ver el peligro cuando acechaba y para encontrar juntos el camino de regreso a la luz.